Buenas tardes, mi nombre es Jessica Rosso, vivo en Río Grande, Tierra del Fuego, aproximadamente hace ya 10 años. Estoy casada, soy mamá de 2 niños, una nena y un nene, chiquititos de 3 y 5 años. Me desempeño, trabajo como contadora pública nacional y hace aproximadamente 2 años que estoy estudiando la carrera de abogacía en UCES. En este video vamos a conversar un poquitito sobre lo que es la oratoria. La oratoria es la ciencia y el arte de transmitir ideas, mensajes mediante la puesta en práctica del lenguaje verbal y no verbal. Está compuesta por técnicas, procedimientos, estrategias, métodos que tienen por finalidad la optimización de la comunicación. Podemos definir al orador como aquella persona capaz de persuadir a su público mediante el uso del lenguaje y de su discurso. La oratoria ha existido desde tiempos memorables, ya en el siglo V, en el 495 a.C., el siglo de Pericles, conocido así por el esplendor de Atenas, se dio un cambio en la vida política, donde se pasó de la aristocracia, es decir, el gobierno de unos pocos, de los mejores, a una democracia directa en la cual el pueblo tenía participación en la vida política de la sociedad, como a través de las audiencias que se daban en los espacios públicos, como por ejemplo las discusiones que se daban en los espacios públicos, como por ejemplo las plazas, ¿sí? Entonces, personas que antes no participaban de la vida política comenzaron a hacerlo y necesitaban saber hablar en público y persuadir a sus vecinos o a la población, a la sociedad, de sus ideas. Es por eso que estas personas, comerciantes, artesanos, campesinos, empiezan a tomar clases con los sofistas, que eran profesores del arte de la oratoria, del arte de hablar en público, con el fin de lograr, de poder lograr, de persuadir a la audiencia de sus ideas, ¿sí? Los sofistas no estaban tan interesados en saber qué es lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que era justo e injusto, sino más bien en embellecer su discurso y de transmitirlo para lograr la adhesión de la audiencia, ¿sí? Hay dos sofistas que resaltaron en la época, Gorgias y Protágoras. Protágoras enseñaba cómo volver buenos los malos argumentos o buenas las malas razones, sin importar cuál era la tesis o cuál era el fin de la comunicación. Gorgias también tenía un pensamiento también relativista, que se basaba en 3 pilares. El primero es que nada existe, el segundo es si algo existiese no se lo pudiese conocer, y el tercero es que si algo se conociese sería difícil, incomprensible e incomunicable para los demás. El relativismo fue una característica muy importante de los sofistas, porque ellos estaban más preocupados en la persuasión del público y no tanto en el valor intrínseco de la comunicación. A mitad del siglo V aproximadamente empieza una crisis muy importante en la sociedad. No era una crisis solo política, económica, social, sino más honda, en la cual las creencias, los sistemas de valores, el estilo de vida que tenían los griegos hasta ese entonces deja de tener valor. Empiezan a cuestionarse cuestiones de la moral, de la ética. Como en toda época de crisis aparece una persona, un Sócrates, capaz de desenmascarar la debilidad esencial que tenían los sofistas, ¿sí? Sócrates se presenta como una figura disruptiva que hace frente al relativismo y al subjetivismo de los sofistas. Sócrates planteaba que la virtud es conocimiento y el vicio es ignorancia, y lo que sorprende de él es que él mismo se califica como una persona ignorante. Lo importante de Sócrates fue el sistema de pensamiento y la formulación de la ética y de la palabra como acceso a la verdad que él plantea. Pero no era una verdad que estaba oculta, sino que era una verdad a la cual había que acceder, la gente tenía que acceder. Sócrates plantea
que lo primero que se debe hacer es una indagación para refutar los argumentos hasta el momento dados como válidos, y así dar el paso a una especie de limpieza o de catarsis de esos falsos conceptos, de esos falsos argumentos, que para luego poder sí arribar a la verdad, siempre y cuando uno esté dispuesto a acceder a esa verdad, ¿sí? De hecho, Sócrates mencionaba que cuanto él más conversaba con los atenienses más se sorprendía, porque estaban quienes decían saberlo todo y o sea, es decir, sabían que sabían, y los que ignoraban que ignoraban. Las dos posturas, tanto la ignorancia como la de considerarse que uno sabe todo, son obstáculos para acceder a la verdad, al conocimiento, ¿sí? Lo que plantea Sócrates es entonces que se puede mirar, se puede visualizar los fenómenos desde otra perspectiva, a través de la escucha, la refutación, la catarsis y la mayéutica. He hecho un breve resumen de los orígenes, un poquitito de la oratoria. Quisiera hablar de dos cuestiones que me parece que estaban en esa época presentes y lo siguen estando y que afectan a mucha gente, que es el miedo oratorio y el síndrome del impostor, ¿sí? El miedo oratorio, también conocido como glosofobia, es la ansiedad social específica que experimenta una persona al momento de hablar en público. Se calcula que aproximadamente el 90% de la población sufre este miedo, ¿sí? Y el miedo oratorio tiene distintos síntomas. Por ejemplo, los síntomas físicos, como pueden ser sudoración, temblores, resequedad bucal, en mi caso, cognitivos, que es el famoso bloqueo mental, que uno no sabe qué es lo que tiene que decir, piensa que se olvidó de todo, y conductuales, como por ejemplo evitar el hablar en público, evitar la situación de tener que hablar en público. El autor Bodey dice, determina que la raíz de este fenómeno del miedo oratorio es las malas conductas pasadas, el temor al juicio social y la falta de entrenamiento de la oratoria o del hablar en público, ¿sí? Y otro de los temas relacionado con el miedo oratorio es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor fue descubierto en 1978 por Clance e Imes y es una experiencia interna de aquellas personas generalmente exitosas que consideran que no merecen sus logros y tienen el temor de ser descubiertos o de que la audiencia piense que son fraudes, que es gente que no merece estar en ese lugar. Los factores de riesgo del síndrome del impostor suelen ser el perfeccionamiento, una educación muy autoritaria o protectora, estilos o ambientes, entornos muy competitivos y falta de validación externa. Personalmente he estudiado un montón y me he desempeñado en distintas cuestiones laborales, privadas y públicas, y considero que tengo ambos. Tengo el síndrome del impostor, el famoso que esta chica no sabe nada, y el miedo oratorio. Siempre suelo prepararme, suelo estudiar, suelo leer, suelo investigar, incluso suelo practicar, pero al momento de hacerlo suelen estar presentes los síntomas de estos dos obstáculos para el hablar. Por eso considero que estos dos obstáculos, como emisor o como persona que habla a un público y que busca convencerlo y persuadirlo, es importante que sean identificados y que sean trabajados a través de distintas técnicas, distintas herramientas que en la actualidad hay, a fin de reducir el impacto que tienen en las presentaciones orales, ¿sí? Se pueden hacer mentorías académicas, se pueden hacer cursos de oratoria, entrenamientos, se pueden buscar clases particulares. La idea es disminuir los efectos, los obstáculos, los efectos negativos que tienen estos dos síntomas en el emisor del mensaje. Bueno, en modo de cierre, un poquitito, creo que la oratoria ha existido desde tiempos memorables, se ha ido perfeccionando a través del tiempo.
Se han ido estudiando en mayor profundidad sus técnicas, sus metodologías, sus estrategias, el lenguaje verbal, no verbal, como también se han ido descubierto otras cosas, como por ejemplo el miedo oratorio, la escucha activa, la programación neurolingüística, siempre con el objetivo final de la oratoria, que es el de persuadir al público, persuadir a su audiencia, al receptor de su mensaje. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos.